Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a este podcast sobre un tema muy importante por lo que viene en la materia de la psicología cognitiva, que es nada más ni nada menos que el objeto imaginario y realidad. No, me presento, soy Andrés Amporañez y yo les voy a guiar sobre lo que viene a ser el objeto imaginario y realidad, ayudándome con los autores que abordan el objeto imaginario, que son Donald Winnicott, que nos introduce el concepto del objeto transicional. Entonces, según Winnicott, estos objetos transicionales son objetos imaginarios creados por los niños como una forma de transicionar lo que viene a ser en el mundo interno al externo, ¿no? Estos objetos pueden ser físicos, como un peluche o una manta, que el niño utiliza para consolarse y brindarse seguridad. Seguido de esto tenemos a Melanie Klein, una psicoanalista que también se interesó en lo que vienen a ser estos objetos imaginarios en el que del desarrollo infantil, ¿no? En lo que Klein habló son los objetos internos, que son representaciones mentales de las figuras de apego primaria, como la madre, que influyen en la forma que los individuos perciben y se relacionan con el mundo. Seguido de esto, Carl Jung, un psicólogo suizo, exploró la idea de los arquetipos. Estos arquetipos son representaciones simbólicas universales presentes en el inconsciente colectivo, ¿no? Estos arquetipos son conocidos como el héroe, la madre, el sabio, ¿no? Todos estos pueden considerarse objetos imaginarios que influyen en los procesos de pensamiento y en la forma en que las personas dan sentido a su experiencia. Como último autor que vamos a presentar de los que abordan el objeto imaginario, tenemos a Jacques Lacan. Este psicoanalista francés introdujo el concepto del objeto A como un objeto perdido e inalcanzable que genera deseo y falta en el individuo, ¿no? El objeto A es un objeto, también dicho, imaginario, que puede variar para cada persona y que se convierte en el foco de deseo inconsciente. Bueno, hablando ya un poco más acerca de los objetos imaginarios, ayudándonos ya con los autores, el objeto imaginario es un constructo mental o una representación simbólica de un objeto o una entidad que no existe en nuestra realidad, pero que tiene una existencia en la mente de la persona, ¿no? Estos objetos imaginarios, como ya hemos dicho, pueden ser creados por los individuos como resultado de los procesos mentales complejos como la fantasía, la imaginación, los sueños o la proyección psicológica. Los objetos imaginarios pueden tomar diversas formas y características, y su naturaleza y significado pueden variar de una persona a otra. Estas entidades abstractas, seres sobrenaturales, criaturas fantásticas, personas ficticias, lugares inexistentes u otros elementos imaginarios, eh, solo existen en la mente de cada individuo. Cada individuo le da un sentido a lo que imaginan. Estos objetos imaginarios, como habíamos mencionado, pueden servir como una fuente de consuelo, de escapismo también, e incluso como una fuente de entretenimiento, como lo que vienen a ser incluso los amigos imaginarios de muchos niños, ¿no? Es una fuente de entretenimiento para ellos. Entonces, algunas de estas personas, al crear los objetos imaginarios, es una forma de lidiar con la soledad, el estrés o la ansiedad propiamente dicha. Es importante destacar que los objetos imaginarios son muy distintos a lo que vienen a ser las alucinaciones, ya que estas alucinaciones son percepciones sensoriales falsas que se experimentan como reales, mientras que los objetos imaginarios son construcciones mentales completamente conscientes. Los objetos imaginarios son un fenómeno común en la infancia, pero también pueden ser parte de nuestra vida adulta, especialmente en actividades creativas o en la manifestación de la imaginación. Ahora, habiendo ya tocado el tema del objeto imaginario, vamos a hablar sobre la realidad. Con esto nos vamos a ayudar de los siguientes autores. Tenemos a William James, el cual fue un filósofo y psicólogo estadounidense y uno de los fundadores de lo que conocemos como la psicología funcional. Tenemos su obra La voluntad de creer, en la que exploró la relación entre la experiencia subjetiva y la realidad objetiva, y argumentó que nuestras creencias influyen en nuestra percepción y experiencia del mundo.
Seguido de este tenemos a George Kelly. Kelly fue un psicólogo estadounidense conocido por desarrollar la teoría de los constructos personales. Estos constructos personales, este enfoque que nos brinda Kelly, destacó cómo nuestras construcciones mentales y nuestra interpretación subjetiva influyen en nuestra percepción y comprensión de la realidad. Seguido de este tenemos a Albert Ellis. Ellis fue un psicólogo y terapeuta cognitivo estadounidense. Desarrolló la TRS, que es conocida como la terapia racional emotiva conductual. Esta se centra en cómo nuestros pensamientos irracionales y distorsiones cognitivas pueden afectar nuestra percepción de la realidad y nuestra respuesta emocional. Seguido de esto tenemos a Aaron Beck. Aaron Beck es un psiquiatra y psicoterapeuta estadounidense conocido por desarrollar la terapia cognitiva. Su enfoque se basa en la idea de que nuestros patrones de pensamiento y creencias distorsionadas pueden afectar nuestra percepción y experiencia de la realidad, y que al cambiar estos pensamientos podemos mejorar nuestra propia salud mental. Para finalizar, acerca de los autores que abordan la realidad, tenemos a Ernst van Glaserfeld. Glaserfeld fue un filósofo y psicólogo austriaco que desarrolló la teoría del el constructivismo radical. Argumentó que el conocimiento y la realidad son construcciones subjetivas basadas en la interacción entre el individuo y su entorno, y que no hay una realidad objetiva independiente de nuestras experiencias. Una vez ya con un vistazo amplio de estos autores, entonces podemos decir que esta realidad se refiere a la experiencia y percepción que tiene el individuo de su entorno y del mundo que lo rodea. La realidad puede ser entendida desde diferentes enfoques y perspectivas, pero en general implica la forma en que una persona interpreta y comprende el mundo externo, así como sus propios pensamientos, emociones y experiencias internas. ¿No? Entonces entendemos que la realidad es diferente para cada persona. Cada quien percibe estos estímulos o todo esto que percibimos, que nuestros sentidos perciben del mundo externo, nosotros los construimos y le damos un sentido. Es independiente de cada persona, de cada individuo. Entonces la realidad psicológica se basa en la interacción entre la percepción sensorial, la cognición y los procesos mentales del individuo. Como decía, la forma en que una persona percibe la realidad puede estar influenciada por creencias, valores, experiencias pasadas, emociones y estados de ánimo, así como en el contexto sociocultural. Hay un claro ejemplo del tema de las creencias que tenemos en base al país en el que nosotros nacemos, ¿no? Ya sea Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Beni, depende de donde cada quien nace, tiene un contexto cultural diferente, una forma de vestir diferente, gustos a las comidas diferentes, incluso una adaptación al clima diferente, ¿no? Todo esto basado en lo que viene a ser creencias, valores o nuestras propias experiencias, depende de donde hayamos nacido, ¿no? Todo esto es la realidad que nosotros construimos a lo largo de la vida. Entonces es importante entender que la realidad psicológica puede ser subjetiva y variar de una persona a otra. Cada individuo construye su propia realidad basada en su percepción y en la interpretación que hace de la información y los estímulos que recibe de este entorno. Entonces, además de esto, existen fenómenos psicológicos como las ilusiones, los sesgos cognitivos y las distorsiones perceptivas que pueden influir en la forma en que percibe y se interpreta la realidad. Estos fenómenos pueden llevar a una persona que tenga una percepción distorsionada de la propia realidad. Entonces, para resumir un poco todo este tema de la realidad en palabras más sencillas y propias, la realidad se refiere a la experiencia y percepción que tiene un individuo de su entorno y de sí mismo, y está influenciada por una variedad de factores psicológicos y contextuales. Entonces, algunas dudas que pueden quedar acerca de la imaginación. Aquí tenemos el imaginario sociocultural y el espacio imaginario. El imaginario sociocultural se refiere a un conjunto de ideas, imágenes, símbolos y representaciones colectivas compartidas. Estas representaciones compartidas son desde un grupo, una comunidad o una sociedad en particular. Estas representaciones colectivas
pueden incluir lo que conocemos como los mitos, cuentos, leyendas, símbolos culturales, valores, ideologías y narrativas compartidas. Un claro ejemplo que tenemos de la imaginación sociocultural vendrían a ser las leyendas que nosotros conocemos como la leyenda del duende, la llorona, el carretón de la otra vida. Todas estas leyendas son parte de una imaginación sociocultural la cual no fue compartida. Y que, como propiamente dicho, juega un papel muy crucial en la forma en la que los individuos comprenden y se relacionan con el mundo que los rodea. ¿Ya? Entonces esta imaginación sociocultural está estrechamente vinculada con la construcción de identidades individuales y colectivas, ya que proporciona un marco de referencia compartido que influye en la forma que nos vemos a nosotros mismos y que vemos a los demás. Entonces, pasando un poco de la imaginación sociocultural, hablamos del espacio imaginario. Esto es muy sencillo, es una dimensión creada por la mente una dimensión creada por la mente humana donde se desarrollan experiencias, imágenes y representaciones que no tienen una existencia física en el mundo real. Estamos hasta ahí. Es un espacio mental en el que la imaginación y la creatividad pueden influir libremente, permitiendo la generación de ideas, escenarios y situaciones que no están limitadas por las restricciones de la realidad. Entonces, este espacio imaginario puede manifestarse de diversas formas, como a través de la visualización mental, los sueños, la fantasía y la construcción de mundos ficticios, el cine, los videojuegos y otras formas de expresión artística. Es un espacio de subjetivo personal. El espacio imaginario es algo muy personal, es un espacio mental en el que nosotros creamos nuestras propias ideas, nuestras propias historias, donde somos libres de imaginar lo que queramos. Este espacio imaginario radica también en la capacidad de fomentar la creatividad y la exploración individual. Este espacio imaginario está igual muy ligado a lo que viene a ser el imaginario sociocultural, ya que el espacio imaginario también puede ser compartido socialmente, ya sea a través de la creación de historias y mitos compartidos, como hablábamos de las leyendas y todo eso. Todos estos mitos, cosas que uno crea o cree, pueden ser compartidos a las demás personas y termina siendo una un imaginario sociocultural. Entonces, para resumir un poco, es un ámbito mental donde la imaginación y la creatividad se manifiestan, permitiéndonos explorar posibilidades más allá de la realidad física. Aquí vamos a ir muy rápido, ya son puntos más, puntos menos para rellenar la idea. Lo real, lo imaginario y lo simbólico. Estos términos representan diferentes dimensiones de la experiencia humana. Tenemos el registro de lo real, que lo real se refiere a la existencia concreta y objetiva del mundo externo, independiente de nuestra percepción e interpretación. ¿De acuerdo? Es la realidad física y empírica que podemos experimentar a través de nuestros sentidos. El registro del imaginario, tenemos que lo imaginario se refiere a la dimensión de la experiencia humana que involucra la imaginación, la fantasía, la creación de imágenes y representaciones mentales. Es el ámbito en donde se generan ideas, como ya hemos mencionado, ¿no? El espacio imaginario es subjetivo y personal, puede manifestarse en forma de sueños, fantasía o construcciones mentales, ¿no? El espacio imaginario, como el imaginario sociocultural, va ligado a lo que es el registro de lo imaginario. Después tenemos el registro de lo simbólico, que es algo que no se tocó mucho, pero a la vez sí. Esto viene a ser la dimensión de la experiencia humana que implica la atribución de significados y la utilización de símbolos para representar conceptos, ideas y emociones. Como tengo aquí de imagen, está el lacito de luto. Entonces este símbolo ya tiene un significado previo que nosotros le hemos dado, que es el tema del luto, ¿no? Si alguien tiene este símbolo, significa que está de luto. Algo muy sencillo de entender, que se ha aprendido de manera de la cultura. Entonces, para cerrar y finalizar, tenemos la diferenciación entre lo real y lo imaginario. Lo imaginario se refiere a todo aquello que es producto de la imaginación y no tiene una existencia objetiva en el mundo externo. Y la realidad se refiere a todo lo que existe de manera objetiva externa a nuestra mente. Lo imaginario, como podemos ver aquí, es como esta película en el tema en la que las emociones tengan un cuerpo físico. Eso es una existencia objetiva del mundo externo.
Lo importante es destacar que la línea que separa lo real de lo imaginario puede ser difusa en algunos casos. Por ejemplo, los sueños y las alucinaciones pueden generar experiencias vívidas que parecen reales en el momento, que carecen de una base objetiva en la realidad externa, ¿no? Entonces, la diferencia entre lo real y lo imaginario puede ser un objeto de reflexión para la filosofía, eh, en el estudio de la psicología y neurociencia, para comprender cómo construimos nuestras experiencias y cómo se relacionan nuestros procesos mentales con el mundo externo. Eso sería todo de mi parte. Tomar muy en cuenta que lo real es todo lo que está externo a nosotros, la realidad que percibimos, la realidad que sentimos. Lo imaginario es lo que creamos en nuestro propio espacio mental. Gracias.